Sean todos bienvenidos a Sion Factor, donde el factor que nos mueve es nuestra experiencia con Dios. Disfruta de esta hermosa enseñanza que nos la va a compartir el líder Abel Montaño. Buenos días. Hoy en esta mañana quiero compartir contigo este tema que se llama cómo construir buenos cimientos en tu vida. Y todo ser humano necesitamos de construir buenos cimientos en nuestra vida, sobre todo tratándose de nuestra fe y nuestra creencia en el Señor Jesucristo, para que todo lo que formemos o todo lo que construyamos sea de bendición y quede sobre unas buenas bases que perduren para las generaciones futuras. El texto base que vamos a utilizar para este tema es en el libro de Mateo. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Dice el versículo 24: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El 25: Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El 26: Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. En el 27: Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y fue grande su ruina no solamente porque perdió su casa, porque perdió su patrimonio, porque perdió su dinero, sino porque espiritualmente echó en saco roto todas las enseñanzas y las ordenanzas que Dios nos da por medio de su palabra, que es el Evangelio. Y a manera de introducción, déjeme preguntarle si alguna vez ha escuchado sobre cimientos. ¿Qué son los cimientos? ¿Para qué sirven los cimientos? ¿Qué tan importantes pueden ser los cimientos? Y bueno, lo cierto es que estos son muy importantes. Toda construcción, ya sea chica, mediana o grande, tiene que tener cimientos. Cualquiera que sea el tipo de construcción, ya sea una casa, un edificio, una barda, deberá levantarse sobre cimientos para que pueda quedar asentada sobre algo seguro. Ahora bien, ¿qué es un cimiento? Un cimiento se refiere a la parte inferior de una estructura que está diseñada para distribuir el peso del nuevo edificio de manera uniforme y así proporcionar una base firme y proporcionar estabilidad y seguridad. Aunque los cimientos de los edificios o de las casas no son visibles, no se pueden ver porque quedan bajo la tierra, son unos elementos más críticos e importantes de cualquier proyecto de edificación. Al tener buenos cimientos, las posibilidades de que se vengan abajo las construcciones son muy bajas. Esto a pesar que sean golpeadas por la fuerza de la naturaleza, como lo pueden ser los movimientos telúricos, las lluvias, los vientos o temblores. Ahora bien, escarbar cimientos más profundos
tiene muchas ventajas, pero también tiene muchos desafíos. Tiene muchas ventajas porque para tener buenos cimientos que den estabilidad y seguridad a la edificación, se tendrá que escarbar profundamente para quitar de encima toda tierra, el lodo, la arena, el barro, que sería lo que afectaría e impediría una buena compactación de las bases donde se asentarán los cimientos. Y tiene muchos desafíos, porque claro está que se requiere invertir más tiempo, se requiere invertir más dinero y esfuerzo, pero vale la pena, porque estará construyendo algo firme que va a prevalecer. Por igual en nuestra vida sucede de la misma manera. Si queremos una vida que no cuente con pérdidas, con quebrantos, con destrucción y lamentos, necesitamos tener buenos cimientos, cimientos profundos. También necesitamos escarbar y escarbar hondo para quitar de nosotros todo lo que nos impide asentar nuestra fe en la roca que es Jesucristo, porque solo Él es quien nos dará la seguridad y la estabilidad a cada aspecto de nuestra vida. Mientras pongamos al Señor Jesucristo como cimiento en nuestra vida, tenga la seguridad que vamos a salir adelante, por más fuerte que estén los problemas. Y creo que cada uno de nosotros, de alguna manera, ya lo hemos experimentado. Cuando andamos en desobediencia, cuando andamos en los caminos equivocados, todo nos sale mal. Atraemos todo tipo de problemas y a la hora de querer encontrar soluciones, batallamos, erramos para tomar decisiones, porque queremos salir adelante con nuestros propios medios, con nuestras propias fuerzas. Apenas vamos saliendo de un problema cuando ya caemos en otro. Y esto no es que cuando andamos en los caminos de Dios no vamos a tener problemas, ni vamos a estar exentos de cometer errores. Claro que los vamos a tener, pero también vamos a tener en quién apoyarnos, vamos a tener a quién recurrir, vamos a encontrar una buena salida a cada situación que se nos presente, porque contamos con el poder y la sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, si fundamentamos sobre la roca fuerte cada aspecto de nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestro trabajo, nuestro ministerio, si fundamentamos toda nuestra vida en Jesús, todo el futuro, todo lo porvenir estará firme y realizable, porque si somos hacedores de su palabra, todas sus promesas se cumplirán en nuestra vida. Por ello, déjeme compartir contigo dos cosas muy importantes que debemos de hacer para que nuestra vida quede bien fundamentada en la roca que es nuestro Señor Jesús. En primera, debemos de quitar de nuestra vida todo lo que nos estorba. Como les había mencionado, lo primero por hacer cuando se va a construir, debemos de empezar a quitar escombros, a quitar la basura, a desmontar y emparejar todo el lote, emparejar bien todo el solar o el terreno que vamos a ocupar. Porque todos hemos visto los lotes baldíos, cómo están. Si usted deja un lote sin construir, lo más seguro es que lo van a agarrar de basurero. Ahí tiran colchones rotos,
sillones quebrados, animales muertos, basura, y aparte crece todo tipo de maleza. Y algo muy similar pasa en nosotros. Cuando no construimos nada en nuestra vida, cuando no edificamos nuestra vida, nuestra fe en el Señor Jesucristo, cuando vivimos sin ningún fundamento, permitimos que crezca en nosotros, en nuestro corazón, todo tipo de maleza. Reciclamos todo tipo de basura. Crece todo tipo de maldad, desde los malos pensamientos, malos sentimientos, rencores, tristeza, ira, dolor. Nos llenamos de cosas que no nos edifican para nada. Nos llenamos de cargas innecesarias, cargas que con el tiempo nos amargan la existencia, cargas que hacen que muramos espiritualmente. Y lo más triste es que nos aferramos a estas cargas, no las queremos soltar. El enemigo ha puesto una venda en nosotros, en nuestros ojos, para que no veamos la vida que el Señor Jesucristo nos ofrece. El enemigo nos ha puesto unos tapones en los oídos para que no escuchemos las promesas que hay en la Biblia. El enemigo nos ha amarrado de pies y manos con un mecate que son las cosas del mundo para que no practiquemos su palabra. Por eso la importancia de construir, de edificar una vida donde el Señor Jesucristo sea nuestro fundamento y donde la palabra de Dios sea quien nos edifique. Por lo tanto, tendremos que escarbar hondo para quitar toda la arena, el lodo, el barro, ya que estos tipos de suelo no son aptos para construir sobre ellos. Pero si levantamos la casa o el edificio sin hacer lo necesario, al poco tiempo de construida, después de algunos meses, estas se empezarán a agrietar, se empezarán a cuartear las bardas, empezarán a despegarse las bardas, y usted ya no va a tener que salir a saludar a sus vecinos. Por ahí, por esas mismas grietas, los va a poder saludar. Por eso es importante escarbar hasta encontrar un tipo de suelo que esté firme para proceder a rellenar con piedra, cemento, varilla y así obtener unas bases bien estables y bien seguras. Aunque esto nos cueste más o tengamos que sacrificarnos más, hemos de construir o levantar algo que pueda durar de generación en generación. Por ejemplo, existen casas que ya tienen muchos años y fueron construidas por nuestros antepasados, nuestros abuelos o los tatarabuelos. Y en lo que es el centro histórico las podemos apreciar. Estas personas que construyeron estas fincas o estas casas tuvieron que invertir más tiempo, más dinero, más esfuerzo para que estas casas estuvieran con buenas bases, con buenos cimientos. Pero valió la pena, porque hoy en día, después de varias generaciones, estas casas todavía permanecen estables. Claro que hay que darles mantenimiento, hay que estarles dando mantenimiento como cualquier casa. Hay que estar resanando, hay que estar pintando, pero lo que son las paredes quedaron bien fundamentadas sobre las piedras que son los cimientos. Y toda esta labor que conlleva el construir, que es limpiar, emparejar, cimentar, también lo podemos aplicar en nuestra vida.
también lo podemos aplicar en nuestra vida espiritual, siempre y cuando estemos decididos a asentar nuestra fe y nuestro ser en Jesucristo, nuestra roca. Es necesario que así como nuestros antepasados, nuestros abuelos o tatarabuelos, tuvieron que invertir para que estas casas permanecieran de generación en generación, es necesario que también nosotros invirtamos tiempo, dinero y esfuerzos en las cosas de Dios. Es necesario que enseñemos a nuestros hijos conforme a las Escrituras y con un buen ejemplo de vida, para que así nuestros hijos también enseñen a sus hijos. Esto traerá como consecuencia o como resultado que las generaciones siguientes estarán asentadas sobre un buen fundamento que es Jesús. La fe que nosotros tengamos en Jesucristo es la fe que nuestras generaciones tendrán y estarán practicando. Pero primero nosotros habremos de estar seguros que Jesucristo es la roca firme que necesitamos y donde queremos establecer nuestra vida, nuestra familia y todo nuestro futuro. Debemos de estar seguros que Jesucristo es la roca firme, la roca preciosa que nos menciona nuestro Padre Dios por medio del profeta Isaías en el capítulo 28, versículo 16. Dice: por tanto Jehová, el Señor, dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. El que creyere, no se preocupe. El que creyere, no se desespere. En Jesús siempre encontraremos la solución a nuestros problemas. Y mire, así como el profeta Isaías, el apóstol Pedro también nos confirma que Jesús es la roca fuerte, es la roca estable que necesitamos para nuestra vida. Y Él nos da su testimonio como un testigo presencial, ya que a Él le tocó conocer a Jesucristo, conoció, convivió y aprendió del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, después de toda la enseñanza que recibió del Señor Jesús, pudo entender que el Hijo de Dios es la roca. Él es el cimiento que necesitó para su vida. Y nos la comparte en su primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al versículo 8. Esta se lo voy a leer en la Nueva Traducción Actual. Estas palabras del apóstol Pablo son dirigidas hacia usted. En el versículo 4 nos dice: ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquese a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. El versículo 6, pues dice en la Biblia: yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que confía en mí jamás será engañado. Ustedes creen en Dios y por eso consideran que esa piedra es muy valiosa.
Pero a los que no creen, les sucederá lo que dice la Biblia. La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Y en el versículo 8 dice, y también esta es la piedra por la que muchos caerán, muchos tropezarán en esta roca. Eso es lo que se merecen. Tropezarán por no aceptar el mensaje de Jesucristo. Y el apóstol Pedro, esto es lo que nos quiere decir, que si no usamos la piedra que es Jesucristo como cimiento para edificar encima nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro ministerio, si no la usamos para edificar nuestra vida en Él, la vamos a usar para tropezar con ella. Porque siempre que andemos en desobediencia, andaremos de tropiezo en tropiezo, dándonos golpes tras golpe, por incrédulos y por desobedientes. Después va a traer usted el pie bien hinchado y morado de tanto golpe. Al igual que el apóstol Pedro, también el apóstol Pablo, en la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo del 9 al 11, nos hace mención confirmando que no hay otro fundamento que Jesucristo. En el versículo 9 de este capítulo nos dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios. El 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. El versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento, hermanos. No hay otro fundamento más que el Hijo de Dios, aquel que vino a morir por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Ahora pues, ya escuchamos de las palabras del profeta Isaías y de las palabras del apóstol Pedro y del apóstol Pablo, que Jesús es la roca que debemos de utilizar para edificar en ella nuestra vida. Dejemos entonces que Dios sea nuestro arquitecto, que Dios sea quien desarrolle los cimientos de nuestra vida, que Él sea quien nos vaya perfeccionando, que sea Él quien nos diga hasta dónde tenemos que escarbar para que nuestro corazón quede limpio, firme y parejo y podamos asentar en Él la roca que es Jesucristo. Debemos de escarbar hondo para sacar de nuestro corazón todo lo que nos está estorbando en nuestra relación con Dios. Debemos de analizar cada uno de nosotros la vida que estamos llevando y ver qué es lo que nos ha estado impidiendo, lo que nos ha estado estorbando en la relación y en las cosas de Dios. ¿Qué es lo que nos ha impedido estar aún más comprometidos en los asuntos de Dios? Ahora bien, volviendo a nuestro texto base, dice la cita de Mateo, capítulo 7, versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. En este versículo 26 dice que la persona que escucha la palabra y no la practica, nuestro Señor Jesús la compara con una persona insensata. Y pues así de entrada
Esta palabra pues se oye algo fuerte. Llamar a una persona insensata, pues se oye algo fuerte. Pero hermanos, la palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios es poderosa, tajante, como una espada de dos filos que penetra hasta los huesos. Y nuestro Señor Jesucristo por eso se caracterizaba, por su forma de hablarle a las multitudes. Cuando se trataba de dar corrección por medio de su evangelio, Él siempre era muy directo. Le digo que es muy directo porque todos los días Él nos está hablando. Todos los días Él nos da corrección por medio de la Escritura. Solo que nosotros no queremos escucharlo, aún sabiendo que es un bien para nosotros. Siempre que el Señor Jesús nos habla, sentimos que nos da en la pura cara, como nos dice la hermana Dacia. Sentimos que todo lo que habla en su palabra son puras pedradas para nosotros. Pero lo que pasa es que cuando escuchamos su palabra, que es la verdad y es la que nos da corrección, nos hace ver que estamos viviendo equivocadamente. A veces de los servicios siempre salimos con golpes en la cabeza de tantas piedras que recibimos cuando estamos escuchando su palabra. ¿Y cuántas veces también nos ha pasado cuando el pastor nos está compartiendo un mensaje? Pareciera que está relatando nuestra vida, pareciera que está platicando lo que nos está pasando. Hasta de repente empezamos a voltear para todos lados a ver quién es el que le está diciendo al pastor lo que nos está sucediendo. Pero no, mis hermanos, es la misma palabra de Dios la que nos está metiendo en cintura. Es la misma palabra de Dios la que nos está corrigiendo. Mire, si leemos el versículo de este mismo capítulo, el versículo 28 y 29 de Mateo 7, nos dice cómo Jesús les hablaba a las personas. En el versículo 28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. El versículo 29 dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Las personas se admiraban de su doctrina porque Jesús les hablaba fuerte, sin rodeos, con autoridad, dice el versículo 29, pero sin golpes o sin imponerles ningún castigo como lo hacían los escribas de la ley. Jesús les hablaba con autoridad, pero sin lastimar ni ofender a nadie. En este caso, las personas eran las que al escuchar el evangelio se sentían avergonzadas al darse cuenta que estaban viviendo en un error, en desobediencia. Esto es algo así como cuando a usted le dan un examen para que usted lo conteste. Este examen usted lo va a contestar a su criterio, con lo que usted sabe, con lo que usted ha aprendido. Pero a la hora de cuando el maestro pone las palabras o las respuestas en el pizarrón y usted empieza a comparar su examen con las respuestas que están en el pizarrón, pues empieza a dar cuenta de que estaba equivocado, de que estaba en un error y pues hay que empezar a corregir. Y volviendo al versículo 26, vamos a definir qué es una persona insensata. Una persona insensata carece de un buen juicio. Es una persona que carece de prudencia, de sensatez y carece de madurez. Esta persona actúa y toma decisiones bajo su mismo criterio.
no toma medidas ni precauciones al hacer las cosas. Y aunque escuche consejos, ellos siempre quieren hacer las cosas a su manera, aunque esto vaya a tener consecuencias, y consecuencias muy desagradables, en la mayoría de los casos muy costosas. Y así como le pasó al hombre que construyó sobre la arena. Y así como hemos escuchado que el ser humano tiene la tendencia de hacer lo malo, también tiene la tendencia de hacer las cosas fáciles. No nos gusta batallar. Queremos hacer las cosas fáciles, queremos las cosas rápidas, queremos las cosas que no nos cueste nada y con el menor esfuerzo posible. Como en el caso cuando vamos a construir. Cuando vamos a construir, queremos economizar lo más que podamos, aunque tengamos que rebajar la mezcla de cemento, aunque los materiales que pongamos sean de muy baja calidad, aunque andemos amarrando las cosas ahí con alambres que por mientras, pero las cosas así quedan después, poniendo cables de calidad muy baja, aunque después tengamos el riesgo de correr un corto por ahí. No queremos invertir, aún sabiendo que vamos a tener graves consecuencias. Pero déjeme decirle, mi hermano, mi hermana, que cuando se trata de las cosas de Dios, pues ahí cambia todo. Ahí todas las cosas dan un giro de 180 grados. Ahí no podemos nosotros ni opinar, ni poner condiciones, ni poner pretextos. Porque en las cosas de Dios no pueden ser como nosotros las queremos. No pueden ser como a nosotros nos gusta. No puede ser como a nosotros se nos haga más fácil, sino como Dios, por medio de su palabra, nos las ordena. Por eso fue que nos dejó este libro, nos dejó este manual de vida, para que escuchemos y practiquemos lo que por medio de la Escritura Él nos dice. En las cosas de Dios debemos ser constantes, debemos de ser permanentes, debemos de invertir tiempo, esfuerzo y si es necesario, dinero. Esto es para la honra y la gloria a Dios. Entonces, seamos oidores y hacedores de su palabra. Este es un buen cimiento para nuestra vida y lo podemos ver en la cita de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Nos dice este versículo: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Que no nos engañemos, dice. Que no nos engañemos, hermanos, que no creamos que con venir a ocupar una silla dentro de la iglesia y escuchar el mensaje, ya cumplimos. No, dice que también debemos de ser hacedores, no solamente oidores. Entonces, si somos oidores y hacedores de su palabra, estaremos levantando las bardas de nuestra vida sobre un buen cimiento. No cometamos el error de construir las bardas de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, sobre la arena, aunque esto sea más fácil, aunque esto sea más rápido y menos costoso. Hablando de cosas fáciles, ¿cuántas veces dejamos a los niños frente a un computador o en el celular todo el día para que se entretengan mientras que nosotros podamos hacer las cosas que tenemos que hacer? Dejamos a los niños
entretenidos mientras que nosotros vamos al trabajo, mientras que nosotros salimos de compras, mientras que nosotros salimos con el compadre, mientras que nosotros vemos la novela, mientras que nosotros salimos a chismear con el vecino. Pero ¿cuántas veces nos sentamos con los niños a invertir tiempos de calidad con él, a leer la palabra de Dios, a ayudarle con las cosas de las tareas, o a tener tiempo de calidad con ellos? Ahí no queremos invertir nuestro tiempo, ahí no queremos gastar nuestro tiempo. Debemos de esforzarnos, hermanos. Si hay que invertir tiempo, hay que invertir tiempo. Si hay que invertir dinero, pues tenemos que invertir dinero. Si tenemos que doblar esfuerzos, pues hay que doblar esfuerzos. En todas las cosas que son para Dios, vale la pena. No podemos, hermanos, nosotros fundamentar nuestra vida en las cosas del mundo, porque todo lo que hay en el mundo es pasajero. En la segunda carta del libro de Corintios, capítulo 4, versículo 18, nos dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No podemos depositar nuestra fe en amuletos. ¿Cómo vamos a depositar nuestra fe, hermanos, en una pata de conejo como amuletos? Si el conejo no la libró, lo mataron para quitarle la patita, ¿cómo vamos a depositar nuestra fe en esos amuletos que son dizque para la suerte? En las leídas de las cartas, imagínense, no es posible que tenga más poder unas cartas que están hechas por el ser humano a la Biblia, que está inspirada por el Espíritu y el poder de Dios. No podemos depositar nuestra fe en las famosas limpias. No podemos depositar nuestra fe en estas cosas, porque todas estas cosas son cosas paganas. Todo esto es un gran engaño de Satanás, nuestro enemigo. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. Por la fe que tengamos en Dios es por la fe que vamos a vivir nosotros. No podemos fundamentar nuestra familia sobre las culturas o tradiciones, porque estaríamos exponiendo o entregando a nuestros hijos y a nuestra descendencia a una muerte espiritual. No podemos fundamentar nuestro matrimonio sobre las leyes de este mundo que amparan los divorcios, que amparan las uniones del mismo sexo, porque iríamos contra las leyes de Dios. No podemos fundamentar nuestro trabajo y nuestras finanzas en las cosas deshonestas e injustas y hacer como que no está pasando nada. En el Salmo 37, versículos 16 y 17 nos dice: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Por lo tanto, hermanos, no podemos levantar una barda de nuestra vida sobre la roca que es Jesucristo y la otra barda de nuestra vida sobre la arena, que son las cosas del mundo, porque no iba a sostenerse, no se iba a prevalecer. En la primera carta del libro de Juan, capítulo 2, versículo 17, nos dice: y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En segundo lugar, ¿cómo podemos construir buenos cimientos para nuestra vida? Escuchando y poniendo en práctica la palabra de Dios. Dice en el versículo 24 del capítulo 7 de Mateo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. De hecho, nuestro Señor Jesús termina todo el sermón del monte con este versículo. Nuestro Señor Jesús aclara que el hombre prudente es aquel que primero oye, es decir, procura poner atención a la palabra de Dios, dándole la mayor de la importancia. El escuchar la palabra de Dios es clave para el creyente. De hecho, Pablo dice que esto ayuda a fortalecer nuestra fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17. Sin embargo, el hombre prudente no solo presta gran atención a la palabra de Dios, sino que también la lleva a la práctica. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25, nos dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, mis hermanos, la consecuencia de escuchar y poner en práctica la palabra de Dios trae sobre nosotros una bienaventuranza. ¿Y qué es una bienaventuranza? Es una gran felicidad, una gran satisfacción, un gran gozo por la buena experiencia, por una buena actitud, por la obediencia o por un bien que hayamos hecho. Una bienaventuranza significa dotado con el favor y la protección divina. Esto describe a un creyente como si estuviera en una posición de recibir las provisiones o el favor de Dios. Esto explica que independientemente de lo que nos está sucediendo externamente, podemos ser verdaderamente felices internamente. Leer y escuchar y poner en práctica la palabra de Dios, aparte de ser un buen cimiento, trae felicidad a mi vida. Si leemos el Evangelio de Mateo 5 al capítulo 27, vamos a encontrar en ellos muchas instrucciones, vamos a encontrar en ellos muchas enseñanzas, muchos consejos y ejemplos que el mismo Señor Jesús en el Sermón del Monte nos muestra para que nos vaya bien y para que podamos construir unos buenos cimientos donde podamos asentar nuestra vida. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3, el Señor Jesús nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres del espíritu son los que reconocen su propia impotencia y recurren a la omnipotencia de Dios. Sienten su necesidad espiritual y encuentran que el Señor Jesús la satisface completamente. En el capítulo 5, versículo 14, Jesús nos dice que somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Que nuestra conducta sea como una luz que ilumine
y muestre cómo se debe de obedecer a Dios. En el capítulo 5, versículo 23 al 24, Jesús nos enseña sobre la ira. Y nos dice, si al llevar una ofrenda a Dios al altar, y ahí te acuerdas que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar y reconcíliate con aquella persona. Y después, entonces sí, muestra tu ofrenda. En el capítulo 5, versículo 27 y 28, Jesús nos enseña de no caer en el adulterio. Que el adulterio no solo es con el acto, sino que cuidemos nuestro corazón de no codiciar a otra mujer, o según sea el caso, de una mujer codiciar a otro hombre. En el capítulo 5, versículo 31, Jesús nos enseña sobre el divorcio, que no por cualquier problema ni por cualquier disgusto debe de llegar al divorcio, solamente que se haya cometido adulterio. Así es de que, hermanos, no porque la esposa no le eche lonche, no vaya a llegar usted pidiéndole el divorcio a su esposa. Mejor aliéntela y ayúdele para que le eche su lonche. En el capítulo 5, versículo 33, Jesús nos enseña sobre los juramentos y nos dice que si vivimos en rectitud, en honestidad y en integridad, no ocupamos andar jurando por nada ni por nadie. Simplemente que nuestro sí sea un sí y que nuestro no sea un no. Eso de andar jurando, pues se lo dejamos a los mentirosos, porque esos que andan en la mentira y en las cosas deshonestas, esos sí deben de andar jurando por todo, hasta por el osito Bimbo. En el capítulo 5, versículo 38, Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos. Ama a tu enemigo, bendícelo, págale con un bien, ora por él, para que demuestre que eres un hijo de Dios. En el capítulo 6, versículo 1, Jesús nos enseña sobre el dar. Nos dice que cuando usted dé, o usted ayude a alguien, no lo ande contando, manténgalo en secreto y nuestro Padre le va a premiar. En el capítulo 6, versículo 5, Jesús nos enseña sobre cómo orar. Nos dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. En el capítulo 6, versículo 19, Jesús nos enseña sobre los tesoros en el cielo. Nos dice que no hay seguridad en las cosas materiales. Cualquier tipo de tesoro material sobre la tierra puede o bien ser destruido por los elementos naturales que son la polilla o el orín, o robadas por los ladrones. No tenemos nada seguro. Jesús dice que las únicas inversiones no sujetas a pérdidas son los tesoros en el cielo. Ahí sí podemos invertir. En el capítulo 7, versículo 1, Jesús nos enseña de no convertirnos en jueces de los demás. Y así Dios no nos juzgará a nosotros. Lo que aquí se condena es aquella disposición de mirar desfavorablemente el carácter y las acciones de otras personas, la que nos lleva a pronunciar contra ellos juicios temerarios, injustos y desagradables. En el capítulo 7, versículo 12, nos dice que hagas con los demás
todo lo que quieras que te hagan a ti. Eso es la esencia de todo lo que enseña la ley y en los profetas. Significa que la manera de ver si una acción es beneficiosa para otros es si querríamos recibirla nosotros mismos. En fin, mis hermanos, toda la Biblia está llena de enseñanzas, las cuales, si las escuchamos y las practicamos, estaremos construyendo unos buenos cimientos donde podamos asentar nuestra vida. Si escuchamos y practicamos la palabra de Dios, tenga usted la seguridad que aparte de que le irá bien, será más feliz. Va a ser un buen ejemplo para sus generaciones, para sus hijos, sus vecinos, para todo su entorno. Y aparte le estará dando la honra a Dios. Para concluir, hermanos, déjenme leerle este versículo de Proverbios, versículo 3, capítulo 5 al 7. Nos dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Mis hermanos, Dios quiere que siempre nos vaya bien en todos los aspectos de nuestra vida. Él quiere que disfrutes de un buen matrimonio. Entonces, sí, hay que buscar en su palabra los consejos que haya para mejorar nuestro matrimonio. Dios quiere que te vaya bien económicamente. Entonces busca en la palabra de Dios los consejos que hay para ser un buen administrador. Dios quiere que te vaya bien en tu ministerio. Pues busca en su palabra cómo puedes servirle con excelencia. Para que te vaya bien en todos los aspectos de tu vida, debes de involucrar a Dios en todo. Debes de obedecer a Dios en todo. Debes de construir toda tu vida apoyándote en la roca fuerte que es Jesucristo, en la roca firme, en la roca hermosa que es nuestro Señor Jesús. Y con esto estarás glorificando y honrando a Dios. Fíjate un dato muy curioso que muchas de las veces no alcanzamos a entender o no lo alcanzamos a comprender, que con las cosas que a nosotros nos va bien en la vida son con las que honramos a Dios. Cuando somos obedientes, nos va bien en la vida y honramos a Dios. Cuando servimos, sentimos un gran gozo y honramos a Dios. Cuando podemos brindar la ayuda a alguien, nos sentimos bien con nosotros mismos y honramos a Dios. Cuando compartimos la palabra de Dios, trae mucha satisfacción a nuestra vida y estamos dándole honra a Dios. Y si edificamos nuestra vida y nuestra familia conforme a la palabra de Dios, tendremos muchas bienaventuranzas y le daremos honra a Dios. Bueno, mis hermanos, yo hasta aquí concluyo con este tema, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes, que haya sido de gran edificación para sus vidas. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Gracias porque permite que vengamos a servirle, vengamos a adorarle. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno, porque hasta aquí, Señor, nos has ayudado. Te pido, Padre Santo, que derrames tu bendición en cada uno de estas personas que vienen a escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Sé
que esta palabra fue de gran bendición para tu vida. Te invito a que te suscribas a nuestro canal. Nos encuentras como Sion Factor. También dale like a nuestra página en Facebook, en Twitter y búscanos en YouTube. Te queremos ver aquí el próximo domingo. Dios con nosotros. Bendiciones.